Lo que estás a punto de ver es actividad paranormal. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para más. El susurro en la casa de campo. Una casa de campo aislada, en las afueras de un pequeño pueblo de la provincia de Soria, España. Una antigua finca familiar. Hace algún tiempo, mi suegro, un hombre muy pragmático y poco dado a contar historias extrañas, me compartió una experiencia de su juventud que, hasta el día de hoy, le sigue perturbando. La historia salió durante una de nuestras conversaciones mientras tomábamos café en el jardín. Le mencioné mi canal, y después de un rato de dudas, me miró fijamente, y en tono bajo, comenzó a hablar. Te voy a contar algo que nunca he contado a nadie, y que, si no lo hubiera vivido yo, no lo creería ni yo mismo, me dijo. Pero te lo cuento porque sé que te gustan estas historias. La finca de su familia estaba alejada de todo, rodeada de bosque, y la casa era vieja, con techos altos y paredes gruesas. Durante uno de esos veranos en los que toda la familia se reunía, mi suegro y sus hermanos decidieron pasar la noche en la casa de campo. Nadie les había advertido de nada extraño, y la verdad es que la casa, a pesar de su antigüedad, siempre les había parecido acogedora. Esa noche, después de una cena copiosa, mi suegro y sus hermanos se quedaron en el salón, jugando a las cartas. La chimenea ardía lentamente, y el ambiente estaba tranquilo. Fue entonces cuando, cerca de las 2 de la madrugada, empezaron a escuchar un extraño susurro que parecía provenir de alguna parte de la casa. Al principio pensaron que era el viento, o quizás algún animal, pero los susurros se hicieron más claros y más cercanos, como si alguien estuviera hablando justo al lado de ellos. Mi suegro, sintiendo la incomodidad, fue a revisar la casa, pero no encontró nada extraño. Sin embargo, cada vez que regresaba al salón, el susurro continuaba. Parecía que la voz me seguía, me dijo, con un tono serio. Decidió subir al piso superior para investigar. Subió las escaleras, pero algo lo hizo detenerse en el pasillo oscuro del segundo piso. Allí, vio una sombra oscura, una figura que se desvaneció rápidamente cuando la miró. La figura, aunque parecía humana, no tenía rasgos claros, y su presencia se sentía extraña, ajena, como si no perteneciera a ese lugar. En ese momento, un escalofrío recorrió su cuerpo. Volvió rápidamente al salón, donde sus hermanos seguían jugando sin darse cuenta de lo que había visto. La sensación de ser observado se intensificó, pero lo peor estaba por llegar. En la mañana siguiente, la casa estaba llena de extraños símbolos dibujados en las paredes, como si alguien hubiera estado allí durante la noche, marcando su presencia. Mi suegro nunca entendió qué sucedió en esa casa. Nadie más vio nada extraño esa noche, pero desde ese día, siempre evita hablar de esa experiencia. A pesar de su escepticismo, algo en su interior sigue sintiendo que aquella noche no fue algo común. Si no lo hubiera vivido yo mismo, no sé si lo creería, me dijo. Pero algo había en esa casa, algo que no pertenecía a este mundo. La llama que nunca se apagaba. Un antiguo caserón en el norte de Galicia, España. La casa familiar de los abuelos de mi pareja. Una de las historias más misteriosas que he escuchado fue de los abuelos de mi pareja. Ellos son originarios de un pequeño pueblo de Galicia, donde la tradición y las leyendas tienen un peso muy importante. La primera vez que me contaron esta historia, pensaba que solo era una anécdota del pasado, hasta que noté en sus ojos una expresión de temor y nostalgia que no supe cómo interpretar. Si no lo hubiéramos vivido nosotros, no lo creeríamos, me dijo mi suegra, antes de que su madre comenzara a relatar lo que ocurrió en su juventud. Los abuelos de mi pareja vivían en un caserón antiguo en el norte de Galicia, rodeado de montañas y bosques densos. Durante una de esas noches de invierno, donde las nieblas cubren el paisaje y el frío cala los huesos, se estaba celebrando una pequeña fiesta familiar. Las luces de la casa brillaban con calidez, y el sonido de la música alegraba el ambiente. Sin embargo, a medianoche, el ambiente cambió. Una extraña niebla se coló dentro de la casa, oscureciendo las habitaciones, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. En ese instante, la llama de la chimenea comenzó a comportarse de una manera extraña, ardiendo sin cesar, sin perder fuerza ni consumir madera, algo que jamás habían presenciado. Los abuelos, preocupados, intentaron apagarla, pero la llama seguía encendida como si tuviera vida propia. El calor era insoportable a su alrededor, pero la chimenea nunca perdía fuerza.
El sonido del viento, que antes estaba tranquilo, se transformó en un rugido sordo, y en las paredes comenzaron a aparecer extraños símbolos grabados. Uno de los tíos de mi pareja, que tenía una sensibilidad especial, decidió acercarse a la chimenea. Al hacerlo, una figura oscura apareció frente a él, sus ojos brillando con un resplandor anaranjado, como si estuviera mirando directamente al fuego. La figura no hablaba, pero su presencia llenaba la habitación de miedo puro. En ese momento, las luces de la casa comenzaron a parpadear, y la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido. La familia no podía entender qué había sucedido. Tras ese evento, la llama de la chimenea finalmente se apagó, y todo volvió a la calma. Pero esa noche nunca se olvidó. Aunque muchos de los familiares intentaron racionalizar lo ocurrido, nadie pudo explicarlo. Desde entonces, la familia de mi pareja nunca volvió a sentir la misma tranquilidad en esa casa. Y lo más inquietante de todo, ninguno de ellos volvió a hablar de la noche en que la llama no se apagó, como si, al recordar lo que sucedió, temieran que algo similar pudiera regresar. Si no lo hubiera escuchado de los propios labios de sus abuelos, no habría creído en nada de esto. Pero la manera en que lo cuentan, con esa expresión seria, hace que uno se cuestione si realmente todo tiene una explicación racional. Hace unas semanas, mi hermano y unos amigos decidimos ir de acampada a un bosque remoto en la Sierra de Guadarrama. Un viejo amigo de él, Javier, nos recomendó el lugar, diciéndonos que era perfecto para desconectar de la ciudad. Al principio, todo parecía perfecto, pero lo que ocurrió esa noche cambió nuestra forma de ver el mundo. Es un lugar tranquilo, pero hay algo raro en ese bosque, nos dijo Javier, con una mirada que no sabíamos cómo interpretar. Es mejor que no te adentres demasiado. Nos reímos de sus palabras, pensando que solo estaba asustado por historias locales. Pero pronto descubriríamos que no todo en el bosque era tan inocente como parecía. Esa noche, después de montar las tiendas de campaña junto a un arroyo, nos sentamos alrededor de la fogata. La oscuridad del bosque nos rodeaba por completo. El aire fresco y limpio del lugar parecía relajarnos, pero algo nos ponía incómodos. Una sensación extraña que no podíamos explicar. A las 2 de la madrugada, mi hermano y yo decidimos ir a explorar un poco más lejos, siguiendo un sendero que se perdía entre los árboles. Habíamos recorrido una buena distancia cuando, de repente, un extraño sonido interrumpió el silencio. Era como un murmullo, una voz apagada que parecía provenir de la oscuridad. ¿Oíste eso?, preguntó mi hermano, con la voz temblorosa. Intentamos ignorarlo, pero el murmullo parecía seguirnos, como si nos estuviera observando. Decidimos regresar, pero al dar la vuelta, notamos que algo había cambiado. El bosque parecía diferente, los árboles estaban más densos, y el camino que habíamos seguido ya no estaba tan claro. Nos adentramos más en el bosque, buscando la fogata, pero nos percatamos de que todo a nuestro alrededor se volvía más oscuro. Las sombras de los árboles parecían alargarse y moverse de una manera extraña, como si estuvieran cambiando de forma. Fue entonces cuando, al mirar atrás, vimos algo entre los árboles. Una figura altísima y delgada, completamente oscura, estaba observándonos. No podíamos distinguir su rostro, pero su presencia nos hizo sentir un terror puro y palpable. «¡Corre!», le grité a mi hermano. Empezamos a correr hacia la fogata, pero las sombras seguían deslizándose entre los árboles, acercándose más. Finalmente, logramos llegar, pero la figura nunca desapareció. Se mantenía al borde de la luz de la fogata, observándonos en silencio. Esa noche, decidimos abandonar el campamento. Nadie más se atrevió a dormir. Los árboles, las sombras, y esa presencia extraña nos seguían hasta el coche. Javier, al ver nuestra cara de pánico, nos confesó que, en ese bosque, hay lugares donde la realidad se distorsiona, y donde aquellos que se adentran demasiado, nunca regresan igual. Desde esa noche, no he vuelto a ver el bosque de la misma manera. Ahora, cuando miro hacia los árboles, siento que algo sigue observando, esperando que regresemos. Si no lo hubiera vivido en carne propia, no sé si creería en todo esto. Pero lo que experimentamos esa noche fue algo que no se puede explicar con la lógica. Algo que, aunque no quiero, sé que no fue un simple truco de la mente. La silla vacía.
En un pequeño pueblo costero, una familia compró una antigua casa que había pertenecido a un maestro jubilado. En la sala principal había una silla de madera que nadie en la familia se atrevía a mover. Según los vecinos, el antiguo dueño se sentaba allí todas las tardes, incluso después de morir. La hija menor, incrédula ante las historias, decidió probarlo. Una noche, tomó la silla y la llevó al garaje. Esa misma madrugada, la familia escuchó golpes fuertes en la sala, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Cuando bajaron, encontraron la silla en su lugar original, perfectamente acomodada frente a la chimenea. Las noches siguientes se intensificaron los ruidos, pasos, susurros y el crujir de madera. Hasta que un día, al volver de la escuela, la hija encontró en su habitación un mensaje escrito en la pared. Esta es mi casa. No vuelvas a tocarla. La familia vendió la casa semanas después. Los nuevos propietarios jamás tocaron la silla. El cementerio en el lago. En un rincón remoto de una montaña, hay un lago conocido como el Espejo de los Olvidados. Según la leyenda, fue construido sobre un antiguo cementerio indígena, pero cuando las aguas lo cubrieron, los espíritus no abandonaron el lugar. Una pareja de excursionistas decidió acampar cerca del lago una noche. Mientras dormían, el sonido de risas y cánticos antiguos los despertó. Al asomarse fuera de la tienda, vieron una procesión de figuras oscuras que flotaban sobre el agua. Creyeron que era una alucinación hasta que una de las figuras volteó su rostro hacia ellos. Era una calavera cubierta de carne en descomposición que los señalaba. En pánico, huyeron al bosque, pero cada vez que se detenían a descansar, veían el lago más cerca de lo que recordaban. Finalmente, al amanecer, lograron salir del área. Dicen que si visitas el lago y te quedas después del anochecer, nunca podrás encontrar la salida. El teléfono de los muertos. Una mujer llamada Clara comenzó a recibir llamadas extrañas en su teléfono fijo. Al contestar, solo escuchaba una respiración profunda y, a veces, susurros ininteligibles. Al principio pensó que era una broma, pero las llamadas se volvieron más frecuentes, siempre a las 3:33 de la madrugada. Decidió rastrear el número con ayuda de un amigo técnico, y descubrieron que provenía de un teléfono público en un parque abandonado de su ciudad. Intrigada, Clara visitó el lugar, pero encontró el teléfono fuera de servicio, oxidado y sin cables conectados. Esa noche, Clara recibió otra llamada, pero esta vez escuchó claramente una voz que decía, no debiste venir. A la mañana siguiente, encontraron su teléfono quemado, y en la pantalla de la pared de su sala había escrito con ceniza, ahora estarás siempre conectada. Clara dejó la ciudad días después, pero la historia se convirtió en un mito entre los vecinos del parque.